Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos estén mirando. Mi nombre es Ramiro Pizá, pertenezco a Vamos a las Artes y en esta ocasión vamos a entrevistar a Cintia Mesa. Hola Rami, ¿cómo estás? Muchas gracias Cintia por el espacio. Cintia Mesa, para quienes no la conozcan, es la gestora de colecciones de la Fundación CLEM, que es el espacio donde hoy vamos a estar entrevistándola. Así que para empezar, Cintia, vamos a hacerte una primera pregunta que es acerca de tu formación y acerca de tus orígenes. ¿Dónde naciste y cómo llegó el arte a tu vida? Gracias. Bueno, nací en Mar del Plata. Creo que es algo que quizá no es muy conocido, pero últimamente lo digo mucho y me parece que eso me dio el perfil de una persona muy interesada por la naturaleza, que sigue siendo parte de mi vida. Y luego nos trasladamos a Buenos Aires y los comienzos con la actividad artística tienen más que ver ya con la estadía en Buenos Aires y con algunas cuestiones familiares. Okay. Perfecto. ¿Y cómo definirías vos el trabajo de gestionar el archivo de un artista? Bueno, trabajar con lo que la archivística llama archivos especiales, ¿no? Los archivos personales y que tienen ese componente como más heterogéneo entre documentos esperables, ¿no? Como documentos planos, fotografías, correspondencia. Hay, por lo general, otro tipo de componentes, como puede ser la propia obra de los artistas, bocetos, obras de terceros, esos canjes, intercambios, regalos, muchas veces también la memorabilia, mismo las herramientas de taller, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el lugar en el que decimos esto pertenece a ¿no? la catalogación de obra, esto es exclusivo del archivo? Después podemos discurrir largamente entre esto es obra, es documento. Entonces yo diría que la primera dimensión de trabajar con archivos especiales o archivos de artistas tiene que ver con una dimensión interpersonal y humana. Trabajar con los artistas si están vivos, conversar mucho, ¿no? Trabajar mucho esa dimensión, y si no es con los herederos o quienes son los quienes tienen en custodia los fondos, que pueden ser personas muy afines, muy cercanas, familiares, amigos, como pueden ser personas que quizá también son sobrinos, ¿no? Familiares más lejanos que heredan y que de pronto no tenían o un vínculo cercano o no tenían un buen vínculo. Entonces, todo ese espectro, ¿no? de trabajo, creo que lo fundamental empieza por ahí. Además de la formación archivística, que, bueno, la perspectiva es una, ¿no? Más allá de eso, entender que hay un diagnóstico y un inicio que tiene que ver con un trabajo a veces interpersonal y afectivo muy importante. Sensible, decimos también, ¿no? Sensible a las diferencias. Ningún trabajo con herederos, con artistas, con archivos, con artistas vivos, ¿no? es parecido a otro. Y quería consultarte, ¿en qué se diferencia trabajar el archivo privado de un artista respecto a trabajar las colecciones de un museo, por ejemplo? Bueno, la experiencia de lo que es la gestión privada versus la gestión pública, en lo que tiene que ver con gestión patrimonial o gestión de documentos públicos, una diferencia fundamental es que cuando estás en una entidad pública, nada le pertenece a alguien, sino a todos y todas, ¿no? Nos pertenece a la nación, o nos pertenece a la ciudad, o nos pertenece a la provincia. Digo, como allá hay una dimensión de a quién responde el trabajo que estás haciendo, que es importantísima y que va a tener que ver con la normativa, con lo legal del proceso, de cada proceso que hagas, va realmente a marcar esa dimensión, ¿no? Mi experiencia tiene que ver más con la gestión de colecciones privadas y los archivos también personales. Muchos están todavía en manos de las familias, ¿no? O están haciendo ese pasaje a, por ejemplo, la donación a entidades como universidades, como la mayoría de los archivos de artistas que se van donando a Espigas, ¿sí? O a los archivos de la UNTREF, o la Universidad de La Plata, que también tiene su archivo especializado en artes. Estar en esa intermediación y analizar contratos, ¿no? Acuerdos del ingreso de esos materiales a las instituciones,
acuerdos de cómo va a ser consultado ese material, ¿no? Esa consulta pública, cómo se va a abrir. La mayoría de herederos o de artistas les preocupa el después, ¿no? El cómo va a acceder la investigación, las personas, los curiosos, cómo van a acceder a los archivos. Entonces, dejarlo en entidades que están preparadas para recibir personas, recibir consultas, ¿no? Tener los cuidados en el tiempo, ¿no? Que esos materiales no se deterioren, y después ingresa todo este tema de la digitalización, que ya vamos a hablar en breve, seguro. Fantástico. Y yendo un poco más a tu trayectoria reciente, quería consultarte qué herramientas construiste vos en tu paso por la Fundación Prueba en particular, que tengo entendido vos fuiste parte del equipo de programación, si no me equivoco. Exacto. Bueno, primero me gustaría como hacer una progresión, porque tuvo que ver también con la formación, además de la licenciatura y de la carrera de práctica artística que hice también en la Pueyrredón. El paso por las instituciones, que fueron mis espacios de trabajo, también me fueron empujando de alguna manera a buscar otra formación para completar un perfil, el que yo quería ir buscando, ¿no? Por un lado, comencé estudiando Bellas Artes y sabiendo que me gustaba algo más, entré en Ciencias de la Comunicación primero, buscando, ¿no?, este lugar de la escritura, y me daba cuenta que no era por ahí, y bueno, con muy pocas materias, casi a punto de terminar, y mucho dar vueltas a la situación. Siempre en la UBA hice un pase, ¿no? En la UBA, cuando tenés así muchas materias cursadas, hice un pase a la carrera de artes, ¿no? Entonces, tenía práctica artística por un lado, terminé las dos carreras casi juntas y enseguida entré al Malva. No primero en el área de gestión de colección, sino en el área educativa, que también es un área que me marcó mucho. Que sigo de alguna manera acá en CLEM desarrollando programas, ahora llamamos por decisión muy pensada el área de aprendizaje. Entonces, Malva fue una gran escuela, o sea, trabajar desde cero con una colección que había donado una persona a una institución, que si bien la institución también lleva su nombre y también está pensada por una persona y es privada, ese paso de las 250 horas, todavía me acuerdo el número exacto, que eran de Eduardo Costantini en su momento, y pasaban a esta casa para la colección que crea Eduardo, que fue Malva, el Museo de Arte Latinoamericano, vinieron con unos legajos como muy escuetos, ¿no? Como vienen de una colección privada, si bien ya Eduardo venía mostrando la colección en su conjunto desde los 90, hace una gran exposición en el Bellas Artes, donde muestra Frida por primera vez, y venía haciendo como ese camino de sociabilizar su colección. Malva abre en 2001, yo entro primero al área educativa y después, cuando llega Marcelo Pacheco, que nos conocíamos de la universidad, me da la gran oportunidad de armar el área de la gestión de la colección, ¿no?, del registro y la gestión de cero. Así que Malva fue una gran escuela, tanto por los intercambios y por armar las herramientas de cero, sino también por las personas e instituciones con las que interactuábamos, ¿no? La colección viajaba, la colección, venían personas, ¿no?, los roles del courier, el momento de trasladar el seguro, el traslado del cajón, ¿no?, como todas estas normativas que después vemos aplicadas a la gestión cotidiana, ¿no? En ese contexto, otra vez, Malva fue una gran escuela, y también sentí la necesidad de empezar a tomar herramientas complementarias, como fotografía, no porque me fuera yo a dedicar a la fotografía, pero sí para poder gerenciar el trabajo de los fotógrafos. Pensá que empezamos tomando registros de sala en el año 2001, como era la tradición en ese momento, con diapositivas color. ¿Por qué? Y la foto de obra se tomaba en placa, o sea, en la placa color positivo que se usaba, claro, en las imprentas para imprimir catálogos. Ese circuito del arte con la herramienta era para construir un catálogo, para ir a una imprenta, ¿no? Como era más acotado. Pensá que es todo pre-internet. ¿No? Estamos hablando del 2001. Ya, si bien había correo, había Gmail, ya empezamos, Hotmail, otros y otros. Mi trayecto por Malva, también esa escuela tiene que ver con todos los cambios que hubo en las maneras de hacer gestión, en la profesionalización de un rol, ¿no?
la mayoría de las personas que trabajaban en ese momento en museos públicos no venían con una formación, sino que venían con una formación de empleado del Estado. Por supuesto, se habían especializado en los procesos de museo, pero no habían recibido una capacitación. No existía la carrera de curaduría, gestión, y mismo la carrera de historia del arte te formaba para un rol muy intelectual y académico, de la escritura, si querés, o de la enseñanza. Con lo cual, digo, es esa escuela y ese momento, atravesar por los momentos de tomar decisiones, de decir, no vamos a sacar más diapositiva, nos pasamos a la imagen digital, que en ese momento tendría 10 píxeles, no sé, es una imagen que hoy es obsoleta, ¿no? Y empezamos a enfrentar el desafío de la obsolescencia. ¿Qué hacemos con la diapo? ¿Se está decolorando? ¿Cómo la guardamos? Digo, todo eso en un rango más o menos, te diría, de unos 10 años. Justo trabajé 12 años en Malva, así que atravesé todas esas etapas y cuando ya estábamos con la primera gestión de colección online, que por supuesto era una base de datos cerrada, ¿no? Todavía hablar de software libre o de una herramienta de compartir, ¿no? De hablar de incluso los derechos de reproducción, esa complejidad, ¿no? Era algo muy nuevo, ¿no? En los 90 se habían armado las colecciones de una manera más informal y doméstica y de repente este shock de la profesionalización estaba ¿no? sobre todas las instituciones, con lo cual fue ese momento de mi vida que agradezco siempre y que aproveché también para esto, tomar otras herramientas, ¿no? Me formé en conservación en ese momento, como yo venía de dibujo, me formé en conservación sobre todo preventiva y de papel. Me encantaba pensar en la obra sobre papel, ¿no? Habíamos hecho incluso con Marcelo Pacheco toda una sección de los papeles de Malva. Bueno, venía trabajando mucho en eso. Hasta incluso con Eduardo Estupía publicamos un libro del dibujo contemporáneo en la Argentina y Olga Martínez también, Natalia Silverley. Fue un libro que todavía está por ahí dando vueltas. Fue una publicación vía mecenazgo, todo nuevo era, ¿no? Enteramente digital, que tiene cerca, no sé, como de 400 páginas. Con lo cual, ese era mi universo. Y cuando se da esto de, bueno, tener la primera colección online ya colgada, Malva cumplió 10 años, hicimos el anuario, sentí que había un ciclo, ¿no? Que necesitaba un desafío nuevo. Y ahí se fue armando la salida de Malva, que me acuerdo que le aviso a Eduardo 6 meses antes, le digo, dejemos todo organizado, a quién capacitamos, cómo hacemos. Bueno, y de todas formas, entre que me fui y el hoy, digamos, también hubo muchos cambios tecnológicos más necesidades de herramientas, más, viste, como cambió todo muchísimo. Y necesitaba formarme más en la gestión de exposiciones, ¿no? Y en Proa se me dio la oportunidad de trabajar mucho en exposiciones internacionales, o sea, el dilema de el traslado, el seguro, el embalaje de obra, ¿no? Cuidados extremos en lo que son para las normativas el espacio de mayor fragilidad para una obra, los movimientos. Con lo cual, bueno, ahí otra vez, una nueva escuela enorme, que también agradezco muchísimo, de la mano de Adriana Rosenberg, de dirigir el área de programación. Entonces, planificábamos el año de las muestras. Proa tenía algo así como una especie de visión y misión de traer artistas que no habían expuesto en el país para que muestren por primera vez en Proa, que no tiene colección, que es una sala de exposiciones temporales, ¿no? Lo que se llama una Kunsthalle. Con lo cual, siempre era desafiante, o sea, traer a Joseph Beuys por primera vez a la Argentina, que ya había tenido una muestra chiquita de grabados, de obra sobre papel en el Museo Moderno hace muchos años, pero hacer ese desafío, ¿no? Lo mismo con Ai Weiwei, artistas, bueno, que la obra venía de China, Berlín, Shai Wokiang, el artista con el que hicimos fuegos artificiales, desafíos de, no sé, traer pólvora de China para ignición en la boca. O sea, como que te da entre risa y, bueno, si habremos al punto de lagrimeado casi cuando la obra llega a la aduana argentina. O sea, es un logro tan grande después quizá de 2 años que la gestión es un email. Es un email, es otro email, es otro email. Decís, esto finalmente será verdad, o sea, llegará. Bueno, y la primera exposición en la que trabajé con Proa, que en realidad fue mucho antes, pero que lo hice de modo externo, fue Marcel Duchamp.
que conecta mucho con mi formación en la UBA. Yo hice mi último trabajo en Marcel Duchamp y bueno, me había especializado mucho y fue como una conclusión de mi trabajo maravillosa y bueno, y Duchamp fue un desafío enorme, o sea, éramos un equipo casi de 30 personas, cada uno con sus desafíos y sabes que si tu eslabón falla, ¿viste? La cadena se mueve, o sea, finalmente, algo que es muy la bambalina de las exposiciones o de la producción de museos, que es el seguro, el traslado, ¿no? Muy poca gente conecta con esa dimensión. Si eso no sale mal, o sea, no hay inauguración, digamos. Bueno, y nos pasó con la exposición de Malevich, de Kazimir Malevich, que se retrasó mucho en el tiempo y tuvimos como que anunciar y apelar a la diplomacia cultural, a los embajados, argentinos en Rusia, rusos en Argentina. Bueno, porque era una problemática puntual que no es menor para la dimensión de las artes y que acá en Argentina también sucedió, que es cuando las obras tienen embargos internacionales. O sea, cuando el patrimonio del Estado, cuando tiene deudas, ¿no? Determinadas deudas, hay embargos internacionales. Entonces había una problemática que si la obra salía, podía llegar a ser embargada en tránsito o mismo en Argentina. Con lo cual había que resolver esa como inmunidad diplomática, que era muy complejo. Bueno, y eso siempre tenemos la anécdota que con la diferencia horaria, otro factor, nos despertábamos a las 4 de la mañana para llamar por teléfono a Rusia más o menos a las 5 y no existía el Zoom en ese momento. O bueno, estaría Skype, no sé. Pero no hacíamos Skype con San Petersburgo. Llamábamos por teléfono y mandábamos fax, ¿viste? Bueno, todo esto que viene bien para conectar con la dimensión de los archivos, ¿no? Hoy tenemos en Fundación Clem un montón de soporte de papel de fax que se está desvaneciendo. También sabemos, por la diplomatura en gestión de archivos, que ahora estoy dirigiendo en UNSAM, sabemos que la Virome se desvanece. ¿Cuántos documentos que son de la gestión de estos últimos años que trabajamos en Virome se van a desvanecer en el futuro? Por eso, bueno, la conservación y esta dimensión de los archivos es lo que ahora es mi nuevo desafío. Siguiendo la cadena y para cerrar esta pregunta, me parece que mis espacios de trabajo fueron, por eso traigo mucho las universidades al espacio de trabajo, fueron una universidad más, ¿no? Es como una instancia más de aprendizaje, de compartir, de poner a prueba. Y en mi ingreso en Clem es cuando, después de 7 años en proa y trabajar mucho en estos desafíos que transpirábamos más de una vez, como ya estaba dando muchas clases en universidades de gestión de colecciones, que era como un poco mi expertise, sentí que estaba bueno volver a trabajar con una colección y sobre todo con archivos. Ya venía haciendo en forma freelance asesorías de archivos. Me había tocado ya trabajar con legados de mujeres, con Mirta Dermisache, Alicia Penalba, y habíamos terminado justamente esos trabajos con exposiciones que se habían dado en Malva en un ciclo de recupero de carreras de mujeres. Entonces, se conectaba un poco todo, terminar el trabajo de catalogación y de archivo en una exposición, el desafío de exponer un material archivístico, ¿no? Cómo no morir en las vitrinas. Igual muchas veces se termina en las vitrinas, pero bueno. Y empecé a traer muchos grupos de las universidades a hacer prácticas en Clem, porque era un espacio que se me había como abierto para el tema y después se dio la oportunidad de entrar al staff. ¿Por qué? Porque había toda una colección para poner en valor y todo un archivo inédito de Federico Clem para trabajar. Entre esos componentes heterogéneos que comentábamos al principio, pensá que el archivo de Federico hay una parte que tiene que ver con su archivo personal y artístico, su banquete telemático, o sea, una obra artística, pero que a la vez tiene condición archivística en tanto y en cuanto hay que proteger esos VHS, Betacam, ¿no? Esos soportes primarios con los que él filmó el programa, 232 programas. Y por otra parte, el patrimonio que había formado un poco su familia y después él terminó de coleccionar y de armar, que es lo que él lega a la fundación. Y después esa historia doble entre lo que fue galería y hoy es fundación, ¿no? Con lo cual llego a Clem con ese recorrido, con esta nueva escuela que es hoy
ese archivo inédito, que seguimos trabajando, que seguimos procesando y que vamos por etapas. Larga respuesta. Fantástico, fantástico. Quería consultarte, actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué alianzas o qué conexiones se establecen con museos de arte actualmente? Bueno, en realidad tenemos vínculos te diría, con muchos museos a nivel provincial, nacional, ciudad. Primero por los préstamos. Nos prestamos mutuamente, ¿no? Ahora tenemos esta exhibición del pop en la colección Clem, pero con préstamos externos, para completar panoramas, para muchas veces la curaduría necesita hacer algún guiño, algún gesto y precisa, ¿no?, cerrarlo con alguna otra pieza que no está con nosotros. Así que tanto nosotros prestamos como nos prestan, así que ese diálogo es constante. Y somos muy coelaborativos, digamos, ¿no? Muchas veces sabemos que alguna institución más pequeña o privada o autogestiva de artistas no pueden pagar el seguro, entonces extendemos nuestra cobertura y les damos una mano. Digo, nos damos mutuamente porque la obra queda cubierta. De alguna manera generamos esa profesionalización del sistema, pero sabemos que ellos quizá no pueden cubrirlo, pero que están de acuerdo con la situación, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Fundamentalmente con la ciudad también nos une mucho la parte educativa. Si bien tenemos nuestro programa para adolescencia, especializado en adolescencia, un poco por el tono de nuestra colección, que hay muchos desnudos, ¿no? Es una colección, como decimos siempre, más 13, ¿no? Como el cine, ¿viste? Con lo cual trabajamos mucho con la escuela secundaria. Entonces entramos desde hace mucho tiempo, ya desde los inicios, y vamos haciendo las transformaciones del caso con la SACAP, ¿no? Con este proyecto de la profesionalización desde la escuela secundaria. Entonces, quienes vienen por ACAP vienen más de 6 veces a la fundación, o sea, son grupos de estudiantes que van viniendo en distintos momentos del año y conocen qué es la curaduría, qué es la gestión de la colección, qué es la conservación. Se llevan ese panorama de cuáles son los oficios, los trabajos, las profesiones que hay en un espacio cultural. Así que con ese proyecto estamos súper vinculados con las escuelas ESEA, que son las especializadas en arte de la ciudad, con las escuelas normales, ¿no? Las que se llaman bachiller, la vieja escuela normal, qué palabra difícil en este momento, y sobre todo esas, porque también se están sumando ahora las escuelas técnicas, porque trabajamos también el tema de la marca, la gráfica, ¿no? Los catálogos, el diseño, así que el diseño web. También se suma eso a la temática, ya sea por, como te digo, vía ACAP, o lo hacemos nosotros, que lo llamamos práctica en territorio. Ok, perfecto. Quería consultarte algo más respecto a el lugar que ocupó Federico Clem en Buenos Aires. ¿Qué rol ocupó dentro de lo que eran los años 80, 90 en la ciudad? ¿Qué simbolizaba él? Bueno, pensé que ibas a decir que el lugar ocupaba en la fundación y te iba a decir todo el lugar. Pero a ver, sin haberlo conocido a Federico, digo, tratarlo a nivel laboral, sí, lo conocí en 2 exposiciones que vine a ver cuando estudiaba en la UBA y venía como espectadora. Una en el 98, seguro, y otra no sé en qué fecha, pero y verlo a él. Y mismo cuando inauguró Malva, que yo ya estaba trabajando ahí, él vino a la rueda de prensa en 2001. Y recuerdo, pero perfectamente, el momento en el que abre la puerta Federico con su bronceadísimo, sus camisas súper coloridas, ¿no? Su outfit especialísimo. Cruza la puerta y todas las cámaras que estaban apuntando a distintas situaciones llegó Federico Clem. Un poco me recuerda cuando entra Marta Minujín ahora a los lugares, viste que todos hacen como ese giro. Bueno, yo lo vi esa vez nada más, pero según cuentan Fernando y Valeria, esos relatos, ¿no? Que lo conocieron tanto, me parece que debe haber pasado eso a los lugares que Federico entraba esa energía, ¿no? A ver, tenemos que entrar un poquito más atrás. Él participó muy activamente en el Ditela, o sea, en esta zona, lo que era la Manzana Loca, en distintas performances, como Sólida Carne, ¿no? Como performer. Si bien no cursó, era muy jovencito en esa época, pero sí estaba en esa égida, ¿sí? Y recordás que
tuvo una incursión, estudió en un cineclub, con lo cual hizo sus primeros fílmicos, también cantaba canto lírico, estudiaba pintura con distintas docentes. Se formaba como de una manera muy interdisciplinaria, algo muy también pionero, y hizo esas intervenciones en Ditela, que hoy ya son muy recuperadas y estamos súper agradecidos por eso. Porque la verdad era algo que no se conocía mucho. De hecho, estamos prestando material a una muestra sobre el teatro que se va a hacer en el Museo Moderno este año. Por otra parte, seguía él trabajando en su obra pictórico y fotográfica, pero eso es más, como que eso es más de los 90s. Te diría que para pensar los 80 es más Federico, me parece, en la escena de la noche, en las discos, ¿no? Como que también es un espacio cultural muy importante, ¿no? Postdictadura, es ese espacio que se abre también, para lo que es hoy la cultura LGTB, ¿no? Con lo cual están estos distintos momentos. En los 90 puntualmente hay una obra de él que es un autorretrato de 1990 que todos pensamos es como un poco una obra cumbre y también es una de las primeras, ¿no? Como un statement. Esa foto collage recortada y trabajada en la ampliadora y colocada como en el lienzo pictórico, ¿no? Y intervenida arriba. Otras fotografías también, ¿no? Como todo ese collage, incluso bricolage, ¿no? Como de texturas, de manualidades, todo hecho por Federico. Está como en esa obra, ¿no? Como resumido y al mismo tiempo sintetizado. En síntesis, porque es una obra muy, para lo que viene después, que es más empastado y más con mucha materia, es una obra como, ¿no? Muy minimalista en un punto. Con lo cual es bastante emblemática. Después va a venir toda su etapa más así como muy matérica, con temas desde bíblicos, ¿no? Como volver a mirar, muy enfocado en las corporalidades. Entonces, viste que también lo bíblico, lo épico, tiene mucho que ver con eso. Por eso llega a los mitos, Sansón y Dalila. Con lo cual, 90s es eso, y es en el 94 empezar con El banquete, que es entrar en ese mundo de la televisión y la televisión por el arte, en los canales de cable, ¿no? La tele abierta. Después, viste que se empieza a ver en todos lados el programa, y ahora te cuento qué propuesta tenemos nosotros. Y cuentan siempre Fernando y Valeria que él se entusiasma muchísimo con ese lugar de productor, conductor, y quien idea los programas y quien hace los guiones, ¿no? Por supuesto con ayudantes, con muchas personas, pero que es lo que más lo entusiasmó desde los inicios hasta el final de su vida. Por supuesto también cuando hacía el premio Clem, entregar el primer premio, dedicó muchos programas a los premios Clem. Gente que hoy es muy consagrada, recibió su primer premio Clem en los 90, ¿viste? La verdad que muchas anécdotas. Y volviendo un poco a esto que nos comentabas respecto a las escuelas secundarias, el acercamiento con la SACAP, en relación a esta cuestión del aprendizaje y los públicos, ¿cuál es el mayor desafío de esta institución respecto a la construcción de una experiencia sensible de los espectadores, de los visitantes? Totalmente. Muy, muy interesante esta pregunta, porque nuestros desafíos tienen que ver, por supuesto, con la difusión de un patrimonio, con la difusión de las actividades, con llevar adelante esos deseos de Federico testamentarios, y a la vez entender que hay una sociedad, ¿no? Que quizá espera distintas cosas de la fundación, ¿no? Como por un lado hay un patrimonio que podemos decir es mainstream, ¿no? Andy Warhol, Antonio Berni, para decir artistas también, por supuesto, de nuestro territorio. Pero también vía el premio Clem ingresa un arte emergente, un arte también muy vinculado a las disidencias, con lo cual también está ese compromiso, ¿no? A tratar de hacer una fundación inclusiva,
a tratar de hacer una fundación que mire adelante también, que piense el legado de una persona que ya no está, que piense cómo continuar algunas de las líneas que Federico le gustaba, no solo coleccionar, sino también exhibir, por ejemplo, el arte pop, la fotografía, ¿no? Cómo retrabajar estos discursos en el tiempo, como muchos de ellos envejecen también, y muchos de ellos son rescatados, ¿no? Con lo cual, ese es el trabajo y el desafío más cotidiano. Y en lo que tiene que ver con aprendizaje, con el área más educativa, como te digo, pensamos desde el principio que íbamos a trabajar con adolescencia por los componentes de la colección, y también pensamos que queríamos hacer primero un proceso de sensibilización más que ser nosotros quienes damos contenido. Por eso tenemos como una filosofía en el área de aprendizaje, que es no damos visitas guiadas, sino que acompañamos un proceso de aprendizaje. No tenemos recorridos, sino visitas, ¿viste? Como que queremos también cambiar un poquito el lenguaje. ¿Viste que mucho también del crecimiento como sociedad tiene que ver con ajustes de lenguaje? Entonces, los nombramientos no son menores, queremos acompañar eso, ¿no? Y el área entonces de aprendizaje, lo primero que trabaja mucho es con los docentes antes de que vengan al aula, antes de que vengan a nuestra aula abierta, digamos, antes de que vengan a CLEM. Trabajamos mucho eso. Por supuesto, qué necesidad curricular tienen, pero que eso no nos impida hacer procesos de sensibilidad. Después toda la parte formativa, conocer qué hacemos dentro de CLEM, cómo cuidamos la obra. Así que te puedo facilitar después imágenes también de cómo, ¿viste? Vienen todos los adolescentes, se ponen los guantes, ven el proceso de catalogación de obra, el acercamiento a los archivos, digamos, es parte, ¿no? Esa es la parte más sensible. Y la punta de lanza fue armar con el primer guión curatorial cuando yo ingresé a la fundación, que fue el cuerpo de una colección, fue armar unas derivas, que eran justamente la antivisita guiada. En la voz de Maricel Álvarez hicimos 4 recorridos, uno sobre corporalidades, otro sobre arte pop, nuestros núcleos, ¿no? Otro sobre, se me van ahora, vanguardia, y uno sobre arte contemporáneo y premios, el premio CLEM. Y sobre todo lo que está montado, más la reserva técnica que está del otro lado, les dábamos auriculares, un MP3, y elegían, ¿no?, qué deriva querían cursar. Y era eso, un relato que lo construimos en conjunto, bueno, con todo un equipo, que la verdad que fue maravilloso el trabajo coordinado por Maricel, en el cual comenzaban justamente en la voz muy especial que tiene Maricel, muy entre conductista, seductora y casi desinformativa, no informativa, ¿no? Como tratando de llevar más a las sensaciones que produce el espacio, después a tirar ideas como sáquense los zapatos, si querés podés sacarte los zapatos, podés bajar la escalera, ¿no? Y vas a encontrar, no sé, un retrato, quién puede ser, ¿no? Como con preguntas, como realmente una experiencia de otra índole, no de la visita guiada en la que el saber está puesto en la institución y se da una bajada a quienes vienen como lugares de poder extraños, ¿no? Sino vení, compartamos este espacio y perdámonos juntos en este espacio, ¿no? Por supuesto, después, como te digo, la currícula que necesita la escuela cumplir, si necesitan que charlemos sobre el cubismo, en el encuentro 4 quizá charlamos del cubismo. Está perfecto. Y ahora mismo, yendo un poco más a la actualidad, quería consultarte si están planificando algún proyecto actualmente. Bien. Bueno, viste que hace poquito reformamos el espacio, porque la verdad, desde que Federico había fallecido en 2002, el espacio había tenido, por supuesto, un mantenimiento cotidiano, pero no había recibido una reforma que permita amplificar las salas para recibir los proyectos más contemporáneos, que también son cada vez más desafiantes, ¿no? El arte contemporáneo ya no es solo cuadros montados en paredes o esculturas sobre pedestales o bases, sino que la gama puede ser mucho más amplia, ¿no? Desde cosas objetos que pueden colgar del techo hasta instalaciones
mucha necesidad de tecnología, o sea, necesitábamos más capacidad de enchufe, puertos USB, acceso a internet, ¿no? Todo eso hizo que se propusiera una reforma y que convocáramos a arquitectos que tenían experiencia en reformas de espacios culturales. Y bueno, historia larga, haciéndola corta, se despliega el espacio de la fundación como nunca antes había sido, porque ya Federico, cuando lo compra y se arma la Fundación Clem, ya se habían armado una serie de durlocks y de salas, ¿no? Que nunca habían sido, como decimos, despellejadas, ¿no? Nunca se había quitado ese durlock, sino que se había como mantenido. Con lo cual, lo que se ve hoy en la Fundación es un espacio mucho más abierto, que logró una circularidad, ¿no? Por una transformación que se hizo de un espacio privado que tenía Federico para grabar su programa del banquete, ¿no? Un espacio muy propio. Dada todas esas reformas y sobre todo esta escalinata, que bueno, seguro después vas a hacer algunas tomas, que abrió el espacio, lo perforó el espacio de ingreso y generó estas gradas para que hagamos justamente el programa de aprendizaje, si se sientan los estudiantes, también vienen las universidades, podemos proyectar algo en la pantalla y después, por supuesto, recorrer. Entonces, nuestro objetivo fundamental para los años venideros al corto plazo es, en el buen sentido, explotar mucho este nuevo espacio. Entonces, quizá hacer intervenciones en el espacio con artistas de la colección, ¿no? Renovando la mirada sobre ellos, e invitar también a personas que estén trabajando en la performance, en el teatro, ¿no? Y como que este espacio sea vivido, habitado también por las comunidades del arte contemporáneo. Por otra parte, los proyectos son siempre exponer el premio, celebrar el premio anual, dar nuevas miradas sobre la colección y el primer premio Clem siempre tiene una individual, ¿no? Como parte del ganar el premio es la muestra individual al año siguiente. Así que seguir mostrando esta obra emergente, esta obra contemporánea, tanto en la Sala Bonino como estamos exhibiendo en este momento la muestra de Carlota Beltrame. Algo más que quiero compartir, y ya con eso quizá vamos cerrando, es que las instituciones también tienen una vida digital, ¿no? Paralela a la vida física, que muchas veces replica o se convierte en el archivo audiovisual de lo que pasa en las salas, pero también tenemos cosas que solo suceden en lo virtual, como la plataforma del banquete, esta que es a demanda, como los espacios en los cuales mostramos muestras totalmente virtuales como Ojos en el Cielo, un proyecto que está en las exposiciones actuales y es virtual y que es liderado por Silvia Gurfein. Estamos prontos a inaugurar nuestra sección La Clem de la Clem, donde vamos a poner contenidos mayormente digitales, que tengan que ver con revisitar la figura de Federico, trabajar sobre obras de la colección, ¿sí? Y lo primero que vamos a compartir es un último registro fotográfico que se hizo de la vieja sede con un registro de la nueva sede, ¿no? Como esto de, después de casi 30 años, que cumplimos muy pronto, de existir con Federico y sin Federico, que se vuelva sobre esta transformación del espacio, ¿no? Pinta muy bueno, entonces, sí. Una consulta más cortita sería si tenés alguna obra artística preferida o algún archivo preferido acá, de esta fundación. Bueno, yo creo que entre mis documentos preferidos probablemente haya muchas fotografías de Federico, pero el que no deja de sorprenderme y al que vuelvo todo el tiempo es el testamento de Federico. Es un documento que fue esta otra escuela, ¿no? De qué nos propone hacer Federico, qué podemos hacer, qué no podemos, qué queremos, cuáles son esos deseos que se reciclan y que se tienen que transportar a la contemporaneidad. Es un documento que me fascina, de puño y letra de Federico, con tachas, con enmiendas, con que sí, que no, con como ese debate en su propia cabeza de qué va a pasar después, ¿no? Ese es uno de mis documentos favoritos. Y después, en cuanto a obras, este autorretrato que te decía de Federico,
por muchas razones. Creo que muchas son estas intelectuales que yo hago después, pero también las razones materiales. Una obra que me encanta y que fue restaurada, por los convenios que tenemos con las universidades, con el que tenemos con Tarea de la UNSAM, fue restaurada por el equipo de Tarea, fabuloso. Y de obras, a ver, vamos a poner entonces en la mesa de degustación una obra internacional y una obra argentina. Me gusta muchísimo la obra de Antonio Berni, Juanito con pescado, también una obra recientemente restaurada, porque es un grabado que tiene el oficio de un grabador de pura cepa y al mismo tiempo no deja de ser una obra con un impacto social contemporáneo, ¿no? De Juanito Laguna, el niño de la Villa Miseria, como definió Antonio Berni, y que seguimos haciéndonos las preguntas, ¿no? por el impacto social del arte, que supuestamente transforma vidas, pero no llega a todas las vidas que quisiéramos. Y en lo internacional, creo que Warhol y Mapplethorpe, porque eran así como los mega favoritos de Federico, pero también quiero rescatar a nuestras artistas mujeres, a Nan Goldin, a Cindy Sherman, a Ana Gallardo, del lado del arte argentino, a las mujeres contemporáneas, a Carolina Antoniadis, que es la primera ganadora del premio Clem, ¿no? Y por qué no mencionar a nuestra última ganadora, Malena Pisani, de la joven generación. Así que todo ese espectro convive acá. Cintia, ¿te gustaría hacer alguna reflexión o comentario final? Bueno, creo que venimos conversando con vos mucho sobre cómo es estudiar las artes, ¿no? En la contemporaneidad. Estudiar historia del arte, gestión, archivo, ¿no? Que por un lado es como esa llave para poder luego trabajar en los lugares, pero a veces que completa y a veces que incompleta, que es frente a la realidad que experimentamos después. Con lo cual creo que lo que puedo hacer como un cierre, y ahí me pongo en mi rol docente, porque siempre me preguntan cómo puedo seguir la formación, ¿no? ¿Qué te parece que estudie? O un poco mis exalumnos, y creo que sigo recomendando una carrera de grado fuerte, ¿no? Como con una formación fuerte, porque a esa instancia y a esas edades por ahí no volvés, ¿no? Y después esas formaciones cortas, que hay muchas, muy nutridas, muy buenas, muy complementarias. O sea, muchos de tus compañeros y compañeras que cursaron la diplomatura me dicen, ahora estoy haciendo otra diplomatura en archivos, ¿viste? Como genera vicio. Porque sentís que nunca estás preparado para abrir la caja y hacerte cargo por tus propios medios. Abrir la caja de otra persona, entrar en su vida, entrar en su trayectoria, hacerlo con respeto. Y hacerlo con conocimiento, ¿no? Entonces, creo que recomiendo eso, y recomiendo también cuando terminen de estudiar algo, practiquen. Yo que soy una estudiante serial y una profesora serial, digo, háganse el espacio para trabajar y tómense ese espacio largo para trabajar, porque hay algo que pasa en el territorio, en la experiencia, que por más acercamientos que hacemos en la contemporaneidad, muchos de acercar el aula universitaria a los espacios, hay algo de ese, ¿no? De esa soledad con el archivo, es enfrentar el desafío de decir, bueno, armo este protocolo y lo firmo y lo dejo para la familia, que como practicar no hay otra, ¿no? Entonces, creo que tenemos el desafío, quienes estamos armando estos proyectos de estudios, la diplomatura que dirijo, o plantear con las autoridades de la universidad más convenios de práctica, ¿sí? Más espacios para practicar, más espacios de convenios de trabajo, bolsa de trabajo, más por ese lado, ¿no? Como eso me gustaría como conclusión. No le tengan miedo a la carrera larga y después a los cursos cortos y a ponerse a trabajar. Cintia, muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Les dejo un cariño enorme y por muchas más entrevistas.